Bueno, y decidimos que justamente este programa de hoy, y ya lo vamos a ver también con nuestro último entrevistado ya desde estudio, fuera exclusivamente, casi exclusivamente sobre el tema hídrico y de esta lluvia con estas inundaciones que sufrieron no solo nuestros agricultores, sino que grandes poblados, también pequeños poblados, ciudades grandes como Talca, que se vieron inundadas también en gran parte de la ciudad por el río Claro en ese caso. Y lo mismo ocurrió en el Ñuble, en Biobío, esto desde O'Higgins a Biobío, la verdad que fue un drama bastante grande y que afectó no solo al sector agrícola, sino que afectó también a los sectores poblados, a las viviendas, a la ciudadanía en general, y en el sector rural, en el campo, fue especialmente duro, desde lo humano, no solo desde lo productivo. Y el día de hoy tenemos ahora un entrevistado súper interesante sobre eso. Hay una visión que hay que tener clara, que es también el de todas las empresas, todas las compañías que se dedican al tema de entregar servicios, de proveer fondos de soluciones al sector hídrico, y que están agrupadas en la GRID, en la Asociación Gremial de Riego y Drenaje. Y justamente el día de hoy estamos con Tomás Vicente, quien es vicepresidente de la GRID. Director. Sí, director. No le voy a quitar el rol a mi colega. ¿Quién está de vicepresidente hoy día entonces? Walter Friedman. Walter, perfecto. Walter, sí. Y que fue presidente en algún momento. Fue presidente el ciclo pasado y ahora tomó de vicepresidente, y está de presidente Guillermo Donoso. Y Guillermo, gran amigo, y con Guillermo compartimos los Juntos por el Agua. Sí, así es. Así que donde espero que pronto te incorpores también ahí, pues la idea es reunirnos todos también ahí en ese referente. Perfecto. Oye, bueno, y también estás desde Wisecon también aportando en lo práctico día a día en distintos lugares de Latinoamérica, entonces interesante también la experiencia que nos va a poder dar hoy día respecto a lo que ocurre en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, ahora están en Europa también ingresando también, que hay fenómenos climáticos similares. Entonces desde Agrit y también desde tu patita más personal, sí, desde Wisecon, es importante la experiencia. Sí, en realidad no hay país que se esté salvando de este efecto, de este cambio climático, así que es bien interesante lo que está pasando en todos los países. Oye, bienvenido Tomás Vicente, no lo habíamos presentado con nombre y apellido. Tomás, bienvenido a esta noche de conversaciones. Cuéntanos qué balance ven ustedes de lo que pasó la semana pasada, cómo se vio afectada la agricultura de las regiones que nos comentaba Francisco, y cómo ustedes están preparando esta recuperación que vamos a tener que acompañar a esta gran cantidad de agricultores y agricultoras afectados. Claro. Bueno, primero, Emilia y Francisco, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es muy poquito temprano poder tener un diagnóstico de lo que sucedió la semana pasada. Recién está decantando el agua, ¿no es cierto?, en los campos, y poder hacer un diagnóstico es muy prematuro, pero lo que sí ya iniciamos como gremio un estudio a partir, digamos, de una encuesta bastante simple que la estamos difundiendo a todos los agricultores y asociaciones que nos puedan ayudar a poder catastrar realmente el efecto. Pero lo que sí se tiene es que el nivel de afectación del evento pasado fue mayor que el vivido en junio, puesto que el tipo de evento que se tuvo difirió, digamos, del hecho de que en junio tuvimos precipitaciones altas en cordillera, ¿no es cierto? Con una isoterma muy alta, con suelos que estaban mucho más secos, y eso generó básicamente la activación de ríos, esteros, y lo que se vio realmente, daño en la infraestructura vial, mucha afectación en los poblados y las ciudades cercanas a río, pero en la zona de los valles más alejados no se vivió tanto problema. Y ahora lo que se ve, como bien comentaste tú, Francisco, desde O'Higgins hasta el Biobío, un daño muy grande, transversal en todos los tipos de agricultores, independientemente de su tamaño. Daños muy fuertes porque nos pilló con un suelo saturado, que generó que obviamente el agua que cayó, o sea, tenemos registros a partir de lo que nosotros vimos en clientes desde Wisecon, de más de 20 milímetros en una hora en algunas zonas. Entonces eso fue tremendo, y esos suelos no fueron capaces, o sea, no tenemos suelos tropicales que son capaces de absorber esa cantidad de agua. Entonces esa agua escurrió por arriba, generó activaciones de movimientos de masa, y esos arrastraron campos o cortaron, generaron cárcavas, ¿no es cierto?, y inundaciones en casetas de riego, en equipo. Y eso es lo más grave, porque recuperar eso a la vuelta de la esquina tenemos el inicio de la temporada, ¿no es cierto? Anecdóticamente en septiembre inician los riegos en el campo chileno, y lo cierto es que recuperar esta infraestructura va a ser muy difícil.
Posiblemente van a tener que ir partiendo por lo más básico, por las cintas de riego, ¿no es cierto?, por los aspersores, y después ir hacia lo más elaborado, ¿no es cierto?, hacia los equipos de medición, hacia los sensores, etcétera, que se pueden haber perdido en esta... Claro, por eso queremos tener este diagnóstico claro para entender, digamos, dónde hubieron más daños. Evidentemente, cuando se genera movimiento de agua y tenemos campos hortaliceros con cintas, ¿cierto? Evidentemente, todo ese elemento se tiene que haber movido, se tiene que haber arrastrado, tiene que haber quedado enterrado, probablemente bajo barro, lo cual recuperarlo va a ser prácticamente imposible. Y también en otros lugares, como comenté, inundaciones de las casetas de riego. Entonces ahí tienes daños en las bombas, en los sistemas de filtro, en los tableros eléctricos. Tenemos cortes de camino, o sea, después cómo vamos a sacar la fruta y las hortalizas y cómo las vamos a llevar a destino si no tenemos la infraestructura, no tenemos los lugares o no tenemos energía. De aquí eso es fundamental para encender las bombas, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos esa infraestructura recuperada en 30 días, que entiendo que fue el compromiso que también hizo anoche el presidente, va a ser una temporada muy compleja. Sí, y además, considerando el riesgo, también hay que ver los canales, las bocatomas, o sea, el inicio, la fuente, cómo llega el agua a cada uno de los predios, también es relevante. Ahí algo se estuvo conversando la semana pasada de cómo gestionar esta nueva ley de riego que estuvimos hablando la semana pasada con el director, que nos dice que introduce una línea de concursos para emergencia. Interesante lo que se puede hacer ahí con esta nueva ley. Ojalá se pueda gestionar rápido un concurso, porque sabemos que esos concursos muchas veces son más lentos y requerimos agilidad para poder reponer rápidamente, porque sin la fuente va a ser difícil todo lo que viene después. Sí, claro. En particular con la reforma que se hizo a la ley 18.450 de la Comisión Nacional de Riego, como gremio tenemos nuestras opiniones. En realidad no estamos muy de acuerdo con algunas reformas que se incorporaron, en particular una dirección a la cual la ley no debería hacerse cargo, como tiene que ver todo lo que es equidad de género y todo lo que es la parte de los fondos comunidades indígenas. Que realmente hay otras políticas públicas que tienen esa responsabilidad y esa dirección, como INDAP, por ejemplo, o la CONADI, y que tienen presupuestos bien elevados y que tienen la capacidad para poder generar proyectos, por ejemplo, INDAP con el PRI, que son proyectos de riego intermedial, y el PRA, que son riegos asociativos, y que la Comisión Nacional de Riego enfoque o redirija su mirada a ese tipo de políticas, no nos hace mucho sentido, considerando que gracias a la ley, también Chile al día de hoy es uno de los países, y lo digo con experiencia, digamos, en conocer otros mercados, que a veces en el fondo uno desde acá no conoce tanto la realidad desde afuera, pero Chile deberíamos sentirnos orgullosos del nivel de infraestructura hídrica, de riego, digamos, riego por goteo, infraestructura de bomba, etcétera, a diferencia de otros vecinos que tenemos, que en el día de hoy no cuentan con ese nivel de infraestructura, y eso ha sido generado gracias a la Comisión Nacional de Riego, y podemos estar enfrentando este nivel crítico de sequía que no la disfrutan o no la tienen otros países cercanos a los nuestros. A propósito de lo que es el rol también de las distintas organizaciones, lo que es cómo funciona el sistema de riego en Chile, y que a veces hay mucha mitología al respecto, y de repente en estas circunstancias va emergiendo más la verdad, la realidad de lo que ocurre, y hemos visto un rol súper preponderante en estos días, en la semana pasada, de las juntas de vigilancia y las organizaciones de usuarios de agua, que finalmente son privados, ¿no es cierto?, son los propios usuarios que conducen, que trabajan, que manejan el agua en Chile, y que la verdad es que han tenido un papel muy protagónico en ir catastrando y en ir mostrando a la ciudadanía, incluso en ir previniendo. Han cumplido funciones justamente de ir diciendo también, veía el otro día del río Lontué también algunos dirigentes, por dar un ejemplo, a través del Instagram, yo he ido siguiendo la situación de los distintos canales de riego y también algunas soluciones de desinformaciones que se producían. Entonces están diciendo que hay un desborde en este lugar y que un canal colapsó. No ha colapsado, y ido informando la propia presidenta o vicepresidenta de esa organización. Y eso está ocurriendo en distintos lugares. ¿Cómo ves que también este evento hace aflorar también ciertas realidades que no estábamos todos pudiendo ver en el país respecto al rol de esta organización? Yo
Creo que, como bien dices, las organizaciones de usuarios de agua, juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, etcétera, han tomado un rol muy preponderante en lo que es la administración y la gestión y la distribución del agua. Han tenido la capacidad de poder organizarse ellas mismas, evidentemente con el apoyo estatal de la construcción de infraestructura, ¿no es cierto?, revestimiento, implementación incluso de telemetría, que permiten agilizar y mejorar el trabajo que ellos han hecho. Pero ha sido un trabajo que a veces ha estado poco valorado, diría yo. Yo creo que es súper importante darles, y este tema que está saliendo a flote, que es la propuesta de manejo de cuenca, encuentro en gran parte razón a las asociaciones, porque de alguna forma les vienen a poner directrices cuando ellos han administrado y han logrado enfrentar la realidad de la sequía durante todos estos años, y vienen un poco a ponerle pauta de cómo se tiene que hacer. Yo creo que hay que dejarlos a ellos, tienen mucho conocimiento, tienen harta expertise de cómo enfrentar, han cambiado, han encontrado formas, incluso porque muchos derechos de agua son en litros por segundo, ellos han buscado la forma también de adaptarlo, de ponerse de acuerdo, y yo creo que esa forma le ha traído también muchos beneficios a los mismos regantes, de una forma más correcta o políticamente adecuada de poder entenderse entre ellos. Así que no hay que quitarles el piso a estas asociaciones y a estas comunidades. Oye, totalmente de acuerdo, Tomás. Tú decías poco valorado, yo agregaría invisibilizado, y que quizá estos desastres ayudan a la ciudadanía completa a darse cuenta de lo que pasa en el mundo rural. Esta discusión se ha tornado a ratos bien urbana, desde la ciudad para el campo. Y ahí siempre lo comento en la Universidad de San Sebastián, hoy día yo estoy trabajando ahí, estamos también en un centro del agua, con esa mirada más amplia, porque no es solo el consumo humano o solo el riego o solo el medio ambiente, sino que cómo equilibramos. Al final, el gran desafío que es armonizar ese uso va a ser un desafío de todos. ¿Qué les falta a estos consejos de cuenca para realmente ver ese rol de las asociaciones? Porque yo veo a las asociaciones bien dispuestas a sentarse a la mesa, pero es distinto cuando te sientan en una mesa que no es la mesa donde tú puedas, con tu experiencia, con tu historia, aportar. ¿Qué dirías tú que falta en ese Consejo de Cuencas para poder hacerlo operativo? Porque sabemos que tenemos que enfrentarlo, vamos a tener que adaptarnos, tenemos menos agua, tenemos que hacer cosas distintas. ¿Han podido conversar acerca de propuestas ahí? Mira, como gremio de la GRIT, que representamos más bien a la industria del riego, no estamos directamente relacionados con la Junta de Vigilancia de Canalistas. Yo creo que esto da pie para, como el tema del agua es transversal y parte en el fondo por las asociaciones que son los responsables de captar el agua en los ríos y transferirla a los campos, que es después cómo nos conectamos, porque finalmente nosotros representamos a la industria del riego, ¿no es cierto?, a las empresas de riego, a las empresas consultoras de ingeniería, etcétera. Creo que lo que hace falta es diálogo, es poder sentarse, pero sobre todo que el Estado, en este caso en particular el gobierno, escuche la experiencia que tienen las asociaciones de canalistas y las juntas de vigilancia sobre cómo ellos han podido administrar el agua y preguntarles realmente qué es lo que les hace falta. Porque venir con una varita mágica, decir, no, que la cosa se tiene que resolver de esta manera, yo creo que no es correcto. De hecho, es hasta violento decirlo, y creo que aquí hace falta diálogo y poner en el fondo sobre la mesa la experiencia que tienen estas asociaciones y ver desde ahí cómo podemos construir hacia adelante. O sea, llevan, como les dije, años distribuyendo el agua o sea, más que años llevan desde el inicio de la construcción de la primera junta o distribuidora de agua, que fue el canal San Carlos, ¿no es cierto? Toda y toda la obra que se hizo fue de las más antiguas que se tiene, y desde ahí nace en el fondo la distribución del agua. Entonces yo creo que echar por el tarro o la basura en el fondo esa experiencia, yo creo que no corresponde, y ahí visibilizarlos y poner esa experiencia sobre la mesa. Yo creo que ahí eso diría yo que es lo que hace falta el día de hoy, escucharlos más y ver que lo que hace falta infraestructura, tecnología, evidentemente, para la distribución correcta del agua,
y que eso va en una conversación paralela a toda la conversación que se está llevando sobre cómo va a ser la ley o el código de agua, si se cambia o no se cambia la Constitución, etcétera, que eso ya es un tema en paralelo, pero dado que ya el gobierno planteó este tema sobre la mesa, sentarse a conversar, pero con altura de mira. Sí, ayer tenía una conversación con Luis Gurovich, que fue presidente justamente de AGRIT y fundador de AGRIT hace unos años atrás. Y mentor mío, fue mi profesor en la universidad. El profesor de riego, yo también lo tenía. No, y la verdad que, bueno, sabe un montón Luis, y la verdad es una tremenda experiencia. Y tiene esa cosa de los que tienen la experiencia que dicen como las verdades sin filtro ya, ¿no? Entonces, claro. Bueno, y él nos decía, mira, que este es un chancho mal cortado de cierta manera, porque en el fondo hay el tema de los consejos de cuenca es como una especie de decisión política sin base legal detrás hoy en día, y que en el fondo se está armando como en la práctica, y al armarse en la práctica no tiene reglas claras normalmente. Entonces, y lo que él esperaría es que se generara algo más parecido a lo que se ha hecho en otros países donde hay experiencia, donde efectivamente existe una autoridad del agua, y en cada región se nombra una autoridad del agua, y esa autoridad del agua a la vez tiene una estructura ejecutiva, menos de sentarse a conversar en una mesa, sino que más ejecutiva, y donde participan varios entes, dentro de los cuales sí las organizaciones de usuarios de agua deben tener un rol muy preponderante, y junto con ellos ir definiendo año a año la cantidad de agua que se puede entregar según cómo viene el tema pluviométrico, etcétera. Que es muy parecido a experiencias de otros países. A mí me tocó verlo en Barcelona, era exactamente en Cataluña cómo se maneja el agua, es así, de esa manera. Y en otros países del mundo pasa exactamente lo mismo. O sea, pero aquí estamos como metidos en un ambiente de que o nos quedamos tal cual como estamos porque está maravilloso, o lo destruimos por completo y lo cambiamos en un terremoto total por otra cosa totalmente distinta. Y la situación del diálogo queda un poco en el camino, y de tomar la experiencia internacional. Para ir cerrando el tema, ustedes desde Wisecon, no solo desde AGRIT, tienes la ventaja también de que tienes experiencia internacional, de que están en California, están iniciando también operaciones en Europa, están en el resto de Latinoamérica, en México, etcétera. Así es. Entonces tú tienes la gestión de toda Latinoamérica a cargo tuyo. ¿Qué nos puedes decir de la experiencia de lo que se está haciendo en el mundo en estos temas? Mira, en realidad, claro, nosotros como Wisecon tenemos operación fuerte en lo que es Latinoamérica, Chile, Perú, México, Estados Unidos, también con fuerte presencia, y acabamos de abrir Europa. Estamos conociendo la experiencia, digamos, de España, que es uno de los mercados que tiene muy bien desarrollado este tema de infraestructura, digamos, con distribución de agua, con alta tecnología. O sea, cuando tú tienes un grifo, de alguna manera, en la puerta de tu campo, con un caudalímetro, con un medidor de agua, donde cada gotita que te va entrando se paga. Entonces, el cuidado y la administración de esa agua es clave, y los agricultores lo saben. Y también estamos entrando en mercados como Australia, que son mercados que también tienen realidades distintas. O sea, cada mercado en verdad tiene una realidad distinta. Y lo que te podría comentar al respecto es que yo creo que es muy sabio poder entender, pero no copiar, sino entender cada una de las realidades y poder utilizar esa experiencia para traerla a Chile. Hay sistemas que son en el fondo de distribución con empresas privadas que en el fondo distribuyen el agua en términos técnicos, o sea que en el fondo son los responsables de toda la infraestructura hidráulica. Es como que acá tuviéramos a Aguas Andinas, por poner un ejemplo, que se encarga de distribuir el agua agrícola a los campos, y se encargan de entregarle un servicio a la agricultura. Que ese rol lo pudiera tomar perfectamente las asociaciones de distribución de agua, digamos, las asociaciones de canalistas, sin una entidad política arriba, digamos, sino que meramente técnica, y que sean las responsables de distribuir el agua. En California también hay entidades que son capaces de poder distribuir y transmitir todo el tema, que está muy bien organizado. Y en Perú también hay sistemas de distribución de agua, por ejemplo el proyecto Olmo, también en base a una empresa privada, que en verdad es la responsable que es una empresa que se encarga de distribuir el agua que viene de la cordillera, porque ahí hubo una obra estatal cuestionada por todo lo que pasó con Odebrecht, pero si dejamos eso de lado, en el fondo lo que hizo Perú fue aplaudible, de traer agua de la cordillera de los Andes que va hacia el Amazonas, perforar la cordillera de los Andes e irrigar un desierto,
es una política pública realmente aplaudible y que la administración de la distribución del agua está en manos de una empresa privada. Oye, Tomás, se nos acaba el tiempo, Sí. te nos gustaría seguir conversando, agradecerte esta conversación, recordar que esta agua no solamente para la agricultura, sino que para los alimentos de todos los chilenos, así que despedirte, muchas gracias por a compartir ustedes. con nosotros esta noche, así que ya seguiremos conversando porque el tema del agua nos acompañará por largo tiempo. Así que Así es. muy buenas noches, ya vamos Muchas gracias. cerrando este capítulo de Chile Alimenta Sostenible.